Bienvenidos, soy Chitrak Das. Hoy tenemos un encuentro para analizar la filosofía del Bhagavad Gita tal como es. Quisiera agradecer a la Comisión de ISKCON Buenos Aires por organizar estos espacios. También, por supuesto, quiero agradecer a los oradores previos y especialmente a Devakinandana Prabhu. Hoy estamos estudiando el Bhagavad Gita tal como es, el capítulo número 8 titulado Alcanzando al Supremo. Y específicamente vamos a analizar la sección de textos del 5 al 8. Pero obviamente para poder captar la estructura que hay en este tipo de encuentros de los días sábados, tenemos muy sucintamente que recordar las ideas centrales del encuentro anterior. En la primera sección del capítulo 8 encontramos con que Arjuna hace una serie de preguntas a Krishna, como por ejemplo, ¿qué es Brahman? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la manifestación material? ¿Qué son las actividades fruitivas? ¿Qué son los semidioses? ¿Quién es el Señor del sacrificio? ¿Y cómo se puede conocer al Supremo a la hora de la muerte? Todas estas preguntas tienen a nivel filosófico indudablemente un gran valor porque buscan esclarecer algunas de las principales categorías de nuestro que vamos a abordar hoy. Krishna está respondiendo a la última pregunta de Arjuna. Y estas respuestas que Krishna va a dar van a ser muy importantes para todos aquellos que estén en busca de perfeccionar su existencia. En este sentido, Arjuna plantea un interrogante en el cual él pregunta cómo uno puede conocerte, cómo uno puede conocer al Supremo a la hora de la muerte. Esta palabra muerte es muy significativa y es una palabra que requiere un cierto análisis. Cuando nosotros hablamos acerca de la muerte, tendríamos que esclarecer en primer lugar quién o qué es lo que muere. En la filosofía Vaishnava, cuando estudiamos al ser humano, partimos de un dualismo antropológico en el cual los hombres, las mujeres, las personas, estamos compuestas por dos grandes elementos, un elemento temporal y un elemento eterno. Por lógica, lo eterno no puede morir, lo eterno no puede perecer. Entonces, cuando Arjuna le pregunta a Krishna cómo podemos conocerte al momento de la muerte, tenemos que entender que esa muerte se está refiriendo a lo temporal. Esa muerte se está refiriendo a lo material, es decir, esa muerte se está refiriendo al cuerpo. Y esta es una de las grandes bases de la filosofía Vaishnava. Es decir, cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, cuando Srila Prabhupada daba conferencias, cuando Srila Prabhupada daba clases, cuando Srila Prabhupada escribía los significados de Bhaktivedanta a los diferentes libros que él tradujo y comentó, siempre insistía en un punto muy importante. No somos este cuerpo. Es decir, el cuerpo nace y por lo tanto el cuerpo, al ser material, se deteriora y es el cuerpo lo que muere. Pero lo que le da vida al cuerpo, lo que le da movimiento al cuerpo, es decir, lo espiritual, el alma, el ser que está dentro de este cuerpo, esa alma individual es eterna, es inmutable. El fuego no puede quemarla, ninguna arma puede destruirla, el viento no puede marchitarla. Y obviamente cuando el cuerpo muere, el alma espiritual pasa a otro cuerpo. Ese pasaje del alma de un cuerpo a otro, filosóficamente se denomina transmigración o reencarnación. Y dentro de la filosofía de conciencia de Krishna, la reencarnación, la transmigración tiene un proceso. Es decir, no es casualidad que cuando un alma abandona este cuerpo,
asume tras la muerte otro cuerpo. Acá no hablamos del azar, acá no hablamos de la casualidad, sino más bien de la causalidad dentro del proceso de transmigración del alma. Es decir, el hecho de que el alma espiritual que está dentro de este cuerpo material, cuando este cuerpo finalmente se deteriora y muere, que esa alma pase a otro cuerpo, es un proceso que tiene su lógica. Es un proceso que una persona inteligente debe comprender a partir de las enseñanzas de Krishna en este capítulo 8 del Bhagavad Gita. Y dicho proceso tiene diferentes fases que tenemos que exponer. Nosotros podemos estar constantemente activos en sentido físico o a veces necesitamos estar en reposo, a veces necesitamos la quietud, la calma, en el sentido de evitar todo movimiento externo. Sin embargo, el sentido interno, la mente, tanto cuando el cuerpo está activo como cuando el cuerpo está inactivo, la mente sigue estando activa. La mente sigue estando absorta en algún tipo de pensamiento, porque esa es la naturaleza de la mente: pensar, sentir, desear, aceptar y rechazar. Y el punto es que en este proceso de transmigración que Krishna expone ante Arjuna en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, encontramos una lógica en la cual los pensamientos que un ser humano tiene día a día se van acumulando. Los pensamientos se van sumando. Los pensamientos que tenemos se conectan unos con otros. Y de esa manera la calidad de nuestro pensamiento determina la calidad de nuestra conciencia. Y como la mente está activa y como la mente no puede parar de cumplir con su función, que es pensar, y como los pensamientos que día a día estamos desarrollando influyen unos sobre otros, y como esos pensamientos que estamos generando se van acumulando, el tipo de pensamiento que tenemos durante el transcurso de nuestra vida va que uno tiene al momento de la muerte del cuerpo. Y por eso es que los pensamientos que tenemos en la vida se acumulan e influyen en gran manera en el tipo de pensamientos que tenemos al momento de la muerte. Y en este proceso de transmigración que Krishna expone ante Arjuna, el tipo de pensamiento que uno tiene al momento de la muerte, es decir, el tipo de conciencia que uno ha desarrollado a lo largo de su vida y que influye decisivamente en esa prueba tan importante que es la muerte, es ese tipo de pensamiento el que va a determinar tras la muerte del cuerpo material que el alma espiritual asuma otro tipo de cuerpo. Y por eso decíamos al principio que la reencarnación no tiene que ver con el azar de ninguna manera, y la reencarnación no tiene que ver con la casualidad, sino que el pasaje de un alma espiritual al momento de la muerte de un cuerpo material hacia otro cuerpo material es un proceso con una base filosófica, es un proceso que requiere ser comprendido con inteligencia. Y todo esto da como resultado que en esta misma vida nosotros estamos creando nuestra próxima existencia. Es decir, el tipo de conciencia que desarrollamos en el transcurso de esta vida ya está creando e influyendo en el tipo concreto de existencia que tendremos en la próxima vida. Y por eso, como en la reencarnación, no nos encontramos ni con el azar ni con la casualidad, que debe ser comprendido filosóficamente,
Esto da como consecuencia práctica un punto que todos deberíamos meditar muy, muy profunda y seriamente, y es el hecho de que deberíamos evaluar el tipo de pensamientos que estamos teniendo. Una persona inteligente que comprende esta filosofía tiene que analizar cuidadosamente en dónde se deposita su mente. Una persona activa en sentido filosófico, una persona que comprende el proceso de conciencia de Krishna a partir de las enseñanzas del Bhagavad Gita, tiene que ser una persona indagadora, tiene que ser una persona que de alguna manera esté cuidadosamente evaluando qué tipo de pensamientos tiene. Porque es uno donde se fije nuestra mente en la vida actual. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este proceso de conciencia de Krishna, vemos a veces, por ejemplo, en los libros de Srila Prabhupada, que él se refiere al Bhakti Yoga como una religión, porque evidentemente hay la creencia en una divinidad suprema, que es Krishna, hay una actitud de adoración a Krishna, como suele ocurrir en los fenómenos religiosos, pero también Srila Prabhupada describía muchas veces el Bhakti Yoga como una filosofía, es decir, como un conocimiento serio, como un conocimiento riguroso, como un conocimiento metódico, como un conocimiento debidamente fundamentado que debe ser estudiado para alcanzar la perfección espiritual. Pero también libros a la conciencia de Krishna como una ciencia, en el sentido de que al experimentar, poniendo a prueba el método, uno puede ver los resultados en forma de avance espiritual. Esto indica que el Bhakti Yoga o el servicio devocional no es un conjunto de rituales vacíos. Es decir, los Vaishnavas no están practicando un proceso simplemente por una rutina mecánica. Los Vaishnavas no están practicando un proceso de vida espiritual solamente para imitar a otros y ser partes de una manada. Los Vaishnavas no están practicando servicio devocional solo por costumbre, por seguir las tradiciones de los padres o de los abuelos o algo así, sino que en la filosofía Vaishnava nos encontramos con una lógica muy profunda. Es decir, todo la esencia de Krishna tiene un sentido importante, un sentido valioso que uno debería analizar y que uno debería comprender y también, por supuesto, practicar. La conciencia de Krishna no es actuar mecánicamente, no es actuar alienadamente, no es seguir una moda, es adoptar una filosofía profunda, una filosofía que requiere inteligencia en su comprensión para poder develar el sentido profundo de cada uno de los actos y de cada uno de los pensamientos que componen este proceso de conciencia de Krishna. La vida espiritual no es cuestión de sentimentalismo, decir yo creo en Dios o amo a Dios y tener una vida completamente degradada, sino que practicar Bhakti Yoga implica poner en práctica un sadhana. Practicar Bhakti Yoga implica poner en práctica reglas y regulaciones, como levantarnos temprano, porque las horas de la mañana están influidas por la modalidad de la bondad y es un horario en el que uno practica de modo mucho más fluido los diferentes métodos que componen el proceso de conciencia de Krishna. Entonces, en conciencia de Krishna no solamente decimos, yo creo que Krishna es la divinidad suprema, sino que uno orienta su vida con Krishna. Y eso significa poner en práctica un sadhana en el cual nos levantamos temprano, en el cual automáticamente elevamos nuestra conciencia, en el cual tomamos nuestras cuentas
temprano por la mañana y meditamos en el Mahamantra Hare Krishna. Es un proceso que implica estudiar textos como el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, ofrecer oraciones a la Suprema Personalidad de Dios, tener una actitud en la cual uno en cada momento que desempeñamos servicio devocional durante el día, no lo hagamos de manera superficial, no lo hagamos de manera mecánica, sino que todos los elementos que componen nuestra práctica espiritual deben permitirnos alcanzar el principio regulativo más importante de toda la filosofía Vaishnava, y es que en todo lo que hagamos ofrecer reverencias, estudiar el Bhagavad Gita, cantar el Mahamantra, alguna actitud de servicio dentro del templo, de la comunidad o del hogar, en todo lo que hacemos tenemos que recordar constantemente a Krishna. Maharaj y de Madre Yasoda debe ser el objeto constante de nuestro recuerdo. Nuestros pensamientos internamente recuerdo tiene que cada vez más permitirnos tener conciencia de Krishna. Y en la medida que pensamos en Krishna, en la medida que meditamos en Krishna, gradualmente nos volvemos más y más conscientes de Krishna. Uno piensa en Krishna, uno recuerda a Krishna, uno medita en Krishna y obviamente uno desarrolla un apego por Krishna. Y luego de ese apego por Krishna, evidentemente surge el amor por Krishna. Entonces, es muy importante ocuparnos en servicio devocional con la mente centrada en Krishna y si al final de la vida, cuando el cuerpo muere, recordamos a Krishna, entonces ese proceso de conciencia espiritual nos va a permitir dejar de nacer en diferentes cuerpos materiales que no solamente nacen, sino que envejecen, se enferman y mueren. Porque si recordamos a Krishna al momento de la muerte, por haber recordado a Krishna a cada momento de la vida, entonces ya no hay que volver a nacer en un cuerpo material. Ya no hay que volver a nacer en el mundo material, sino que uno vuelve a Vrindavan, a esa morada donde cada paso es una danza y donde cada palabra es una canción y donde hay un solo sentimiento que predomina en Vrindavan y es el amor. Y de ese amor, Krishna es el centro. De hecho, Srila Prabhupada, en una clase que dio ya hace muchos años, en el siglo XX, él decía que cuando Krishna viene a este mundo, en realidad, aunque Krishna en el capítulo cuarto del Bhagavad Gita dice que viene para proteger a los devotos, para anular a los demonios, en realidad Prabhupada dice, Krishna viene a mostrarnos cómo es la vida en Brindavan. Las vacas son felices, los terneros son felices, los gopas son felices, las gopis son felices, las plantas son felices. Entonces, la vida espiritual no es un ritual vacío. La vida espiritual en conciencia de Krishna tiene un sentido muy profundo. Tenemos que comprender el fundamento de cada una de las prácticas de este proceso. Y si al momento de oír acerca de asuntos espirituales, si al momento de meditar en el Mahamantra, si al momento de adorar la deidad, si al momento de distribuir libros, si al momento de cocinar, si al momento de estudiar, recordamos siempre a Krishna en lo más profundo de nuestro corazón, entonces si cada día podemos recordar a Krishna, vamos a recordar a Krishna al momento de la muerte. Y si recordamos a Krishna al momento de la muerte, no hay que volver a nacer en un cuerpo material donde siempre sufrimos o demasiado calor o demasiado frío
o sufrimos de nuestra mente, que hoy está alegre y mañana triste, o sufrimos porque otras personas nos causan daño, lo compleja que es la relación con los políticos, lo compleja que es la situación económica, lo compleja que es la situación internacional, o lo complejo, como podemos ver en algunas partes del mundo, que son las inundaciones, sequías, terremotos, tsunamis, etc. Es decir, la condición natural dentro de este mundo es que siempre estamos padeciendo alguna ansiedad, desde el planeta más bajo al más elevado de todos. Pero si tenemos una vida espiritual realmente inteligente, realmente filosófica, si comprendemos el fundamento del Bhakti Yoga y si entendemos que cada día de la vida, eso nos va a permitir recordar a Krishna al momento de la muerte. Y si recordamos a Krishna al momento de la muerte, no volvemos a nacer en los mundos materiales que están llenos de problemas a cada paso y nuestra alma se eleva al mundo espiritual, Vaikunta o Goloka Vrindava. Entonces, uno podría decir, el beneficio de practicar este proceso es sublime. Uno podría decir, entonces, como es tanto lo que uno gana al practicar vida espiritual, entonces proporcional debe ser el sacrificio que uno tiene que hacer para alcanzar la perfección. Por eso es que a veces cuando se piensa en vida espiritual plena, cuando se piensa en una vida espiritual completamente dedicada a la trascendencia, hay quienes piensan en la renuncia. Hay quienes piensan que para practicar vida espiritual plena, uno debería liberar su mente de las ansiedades que nos genera el trabajo, porque sabemos que en las relaciones tienen que ver con jerarquías, cuestiones que tienen que ver con responsabilidades y algunas de ellas bastante artificiales. Hay quienes piensan que para practicar una vida plena deberíamos dejar de lado la familia, porque evidentemente la familia tiene su complejidad. Es muy fácil, a veces cuando uno tiene un hijo bebé, el cuidarlo, el jugar con él, pero a medida que los hijos crecen y se vuelven adolescentes, a veces tienen choques con los padres, con las madres, y ahí la situación de la familia se complica. A veces las diferencias generacionales hacen que los grandes no podamos entender a los más jóvenes, su música, su lenguaje, su modo de vida, su modo de divertirse. Y en consecuencia el trabajo se vuelve complejo por momentos, la familia se vuelve compleja por momentos, la vida social requiere de ciertos eventos, de ciertos encuentros, de ciertas responsabilidades. Y hay quienes piensan que para progresar en la vida espiritual hay que abandonar familia, hay que abandonar trabajo, hay que abandonar la sociedad. Pero eso está equivocado. Esa no es la filosofía que Krishna expone en el capítulo 8 del Bhagavad Gita. En el texto 7 de tal capítulo, Krishna dice, por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y desempeñar tu deber prescrito de pelear, con tus actividades dedicadas a mí, con tu mente e inteligencia fija en mí, es seguro que vendrás a mí. Entonces, a veces una persona que tiene poca comprensión de nuestra filosofía y que quiere tener una vida espiritual completa, una vida espiritual de 24 horas, su sociedad. Pero eso está mal, eso está equivocado. En el texto 7 del capítulo 8, Krishna le está diciendo a Arjuna, sos un guerrero, querés ser mi devoto, dedícate a tu trabajo, porque para vos lo natural es pelear, es combatir. De esa manera podés servirme, dedicando tus actividades a mí, absorbiendo tu mente en mí, pensando siempre en mí. Entonces, está equivocado quien piensa que para avanzar tiene que dejar de lado el trabajo o tiene que dejar de lado la sociedad. Esa no es la filosofía que Krishna está explicando en el capítulo 8 del Gita. Lo que Krishna está explicando en dicho capítulo es que tenemos que ser quienes somos, no escapemos a nuestra naturaleza, no asumamos
una posición artificial de pseudo espiritualistas, sino que volvamos yoga, es decir, vinculemos con el Supremo todo lo que hacemos, todo, el trabajo, la familia, el trato con la sociedad, nuestras responsabilidades, nuestros deberes. Krishna quiere gente responsable, no pseudo meditadores, que a partir de una renuncia artificial a la esencia de los sentidos, hace un espectáculo para asombrar y atraer personas inocentes en la vida espiritual. Todo lo contrario, Krishna quiere que asumamos responsabilidades. Krishna quiere que seamos quienes somos. Krishna quiere que en la posición en la que estemos, sin abandonarla, avancemos en la vida espiritual. Una vida espiritual plena no implica 100% de renuncia a la falsa identidad del yo material. Es decir, tenemos que renunciar a la idea de que somos un cuerpo material. De hecho, momentáneamente estamos en un cuerpo material. El cuerpo no es falso, es real, pero es temporal. El cuerpo nació y va a morir. Por eso, sin lugar a dudas, tenemos que renunciar a la noción de que el cuerpo es el ser y tenemos que apegarnos al concepto trascendental de identidad por el cual comprendemos que somos almas espirituales. Solo a eso debemos renunciar. Entonces, el punto es que sin abandonaciones, tenemos que llevar a cabo nuestras actividades con una conciencia superior. Es decir, internamente, hagamos lo que hagamos, estemos alimentando a nuestros hijos, estemos cumpliendo con una función dentro de nuestro puesto laboral, estemos teniendo contacto con nuestra familia, o estemos en un viaje, o estemos en algún tipo de actividad que requiera cumplir con un deber. Lo que en realidad explica la filosofía del capítulo 8 del Bhagavad Gita es que hay que hacer todo eso, pero siempre pensando en Krishna. Siempre la mente tiene que estar recordando a Krishna. Y la mejor manera de recordar a Krishna, como Srila Prabhupada explica en el significado del texto 8, del capítulo 8, texto 7, es cantar el Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Y en el mismo significado se explica cuál es el beneficio de meditar en este Mahamantra. Número uno, la persona que canta Hare Krishna puede absorber su mente, su inteligencia en Krishna. Es decir, uno entiende que Krishna no es una persona común, uno entiende que Krishna es la suprema personalidad de Dios, uno entiende que Krishna es el tiempo eterno, uno entiende que Krishna está dentro y fuera de todo, uno entiende que Krishna es el controlador supremo y que Krishna es ecuánime al asignar a cada entidad viviente el resultado de la inteligencia se absorben en Krishna. Cuando uno canta Hare Krishna, gradualmente se libera de la contaminación material. Es decir, los pensamientos bajos se disuelven cuando uno canta Hare Krishna. Los malos hábitos que muchas veces tenemos cuando uno canta Hare Krishna comienzan a desaparecer. Las metas artificiales de la vida que no pueden satisfacer a nadie comienzan a ser reexaminadas, evaluadas y superadas. Y mismo cuando uno canta Hare Krishna, se libera del proceso de reencarnación, se libera del hecho de que el alma espiritual pase de un cuerpo material a otro. Pero además, por cantar Hare Krishna, somos liberados del samsara, de la repetición del ciclo del nacimiento y la muerte, sino que por meditar constantemente en este Mahamantra dentro de nuestro hogar,
en el ámbito del trabajo, cuando estamos de vacaciones o en cualquier tipo de ocupación y por supuesto cuando llevamos a cabo el sadhana diario, por cantar Hare Krishna, finalmente uno es liberado del mundo material y uno es elevado a Krishna Loka, Goloka Vrindavan. Esa morada en la que Krishna, el amado de Yasoda, junto a Balaram y los Gopas, cuida a Bakasuravis y cuando Krishna toca su flauta, todos en Vrindavan se llenan de placer trascendental. Sin distinción de especies, vegetales, animales, seres humanos, todos se llenan de amor por Krishna tan pronto como escuchan el sonido de la flauta de Krishna. Y evidentemente, de manera muy especial, las gopas y comienzan a charlar entre ellas, comienzan a conversar entre ellas acerca de lo maravilloso que Krishna es. Y ellas dicen que la más elevada perfección de la vista es ver a Krishna, a Balaram y a sus amigos entrando a los bosques para cuidar a Bakasuravis. Entonces, ese es el beneficio final del canto del Mahamantra Hare Krishna. Cuando uno estudia el Bhagavad Gita, evidentemente avanza en la vida espiritual. Si uno diariamente, todos los días, de manera constante, o lo más regularmente que pueda, uno dedicaría 5 o 10 minutos a leer un texto del Bhagavad Gita, evidentemente uno tendría mucho entusiasmo en la vida espiritual, fundamentado para practicar servicio devocional. Pero cuando uno estudia del modo en que lo hacemos hoy, es decir, estudiar el Bhagavad Gita a partir del análisis de entre sí porque desarrollan una misma temática, evidentemente que la comprensión de nuestra filosofía se amplía muchísimo y uno adquiere una base sólida para la práctica de su vida espiritual. En la sección de hoy, que va de los textos del 5 al 8 del capítulo 8, Krishna está respondiendo una pregunta muy importante de Arjuna, la cual plantea cómo se puede alcanzar al Supremo a la hora de la muerte. En el desarrollo de los textos de hoy, Krishna nos está diciendo, con otras palabras, algo existencialmente fundamental respecto de su propia vida. A veces uno puede ver que hay personas que buscan signos a su alrededor para ver qué les depara el destino. Hay personas que creen que el destino debe elegir por uno. Hay personas que creen que hay algo fuera de uno mismo que nos impone un destino. Pero Krishna está diciendo que esto no es así. Cada uno de nosotros es el creador de su propio destino. Tener una forma humana de vida implica muchísima responsabilidad, porque cada uno de nosotros disfruta y sufre el resultado de sus propias acciones. Es decir, el alma espiritual tiene cierto margen de libertad que manifiesta con más plenitud en la forma humana de vida y va produciendo un estado de conciencia, va produciendo un tipo de karma que nos condiciona en esta vida y en próximas vidas a disfrutar y a sufrir el resultado de nuestras propias acciones. Y esto implica hablar seriamente de una filosofía que le da un máximo de responsabilidad al ser humano. Porque cada uno, como dijimos previamente, es el creador o el arquitecto de su propio destino. Entonces hay que meditar en esto, hay que evaluar esto, hay que analizar esto, para que pensemos qué tipo de destino queremos tener. Entonces, durante la vida humana, dado que solo en esta forma humana de vida tenemos esta posibilidad, tenemos que elevar nuestra conciencia. Es decir, durante esta vida es fundamental analizar qué tipo de pensamientos estamos desarrollando, porque los pensamientos que tenemos en la vida se acumulan e influyen. Y según lo que pensemos al momento de la muerte, es el destino o el nacimiento
que tendremos en nuestra próxima existencia. Es decir, la calidad de nuestros pensamientos determina quiénes somos. En esta vida actual ya estamos construyendo nuestras vidas futuras. Y una persona filosófica, una persona inteligente, tiene que comprender este proceso. Hoy en día se habla de inteligencias múltiples. Hay gente que tiene inteligencia para ser amigos, hay gente que tiene inteligencia para tocar un instrumento musical, hay gente que tiene inteligencia para probar. Hablando de una inteligencia espiritual. Acá Krishna está hablando de una inteligencia deliberada, de una inteligencia que guíe a la mente en cuanto a la capacidad de pensar en el objeto correcto de meditación. Entonces, si queremos alcanzar la máxima perfección, y no hace falta abandonar el trabajo, no hace falta abandonar la familia, no hace falta abandonar la sociedad. Y asumir mediante la elevación de la conciencia que somos espíritu y que por lo tanto, como seres espirituales, tenemos una profunda necesidad de actividades espirituales. Y la actividad espiritual suprema por antonomasia es recordar a Krishna. Y cantando el Maha Mantra Hare Krishna, naturalmente nuestra mente y nuestra inteligencia se centran en el Supremo. Cuando nosotros cantamos Hare Krishna, ocurre que nuestra capacidad de habla se centra en la divinidad. Cuando nosotros cantamos Hare Krishna, se serena la mente, podemos pensar en Krishna y podemos recordar que Krishna no es una persona común, sino la suprema personalidad de Dios original. Cuando nosotros cantamos Hare Krishna, superamos todos nuestros límites materiales. Al comienzo de la vida espiritual, alguien puede decir, y a mí me parece difícil tal o cual práctica que llevan a cabo los Vaishnavas. Pero si cantamos Hare Krishna regularmente, vamos a superar todos los obstáculos, porque va a haber una energía superior que nos va a dar la determinación necesaria para progresar en la vida espiritual. Cuando cantamos Hare Krishna, somos purificados de lo material, es decir, nos liberamos de los prejuicios, nos liberamos de las emociones negativas, nos liberamos de las malas experiencias, nos liberamos incluso del samsara. Es decir, cuando cantamos Hare Krishna, comprendemos no solamente que Krishna no es una persona común, sino que tampoco Krishna es una energía impersonal. Es decir, el cuerpo de Krishna no es como nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos nacen y mueren, pero el cuerpo de Krishna es eterno, no tiene principio ni fin. Nosotros tenemos una mentalidad dual. Hoy estamos felices y mañana estamos sufriendo. En cambio, Krishna siempre está en un estado de felicidad continua o bienaventuranza. Y nosotros, aunque sabemos algunas cuestiones, ignoramos muchas otras. Sin embargo, Krishna se encuentra en un estado de pleno conocimiento y por cantar Hare Krishna, gradualmente se revela ante uno la forma de Krishna. Y al meditar en la forma de Krishna, evidentemente, también meditamos en las cualidades de Krishna. Las gopis dicen que cuando Krishna iba vestidos de una manera tan elegante que parecen ser los actores principales de una obra de teatro. Entonces, cuando cantamos Hare Krishna, la capacidad de hablar, la capacidad de escuchar, y naturalmente recordamos la forma de Krishna, y la forma de Krishna está relacionada con sus cualidades. Y evidentemente sus cualidades están relacionadas con sus pasatiempos. Y todo ese panorama se manifiesta ante nosotros por la meditación en el Maha Mantra Hare Krishna. Cantar Hare Krishna significa vivir en Goloka Vrindavan, porque Krishna no es diferente de su nombre y Krishna no es diferente de su morada.
Y por lo tanto, cuando cantamos Hare Krishna, estamos en el mundo espiritual y al abandonar este cuerpo, volvemos definitivamente a Krishna Loka, Goloka Vrindavan, la morada suprema. Y Prabhupada decía en una de sus clases de Chaitanya Charitamrita que si uno volviera, porque la actividad principal de Krishna en Goloka Vrindavan es cuidar Bakasuravi con sus amigos. Los amigos de Krishna, para poder ocupar esa posición suprema, tuvieron que acumular actividades piadosas por millones y millones de vidas. Pero el resultado es que esos chicos de Brindavan pueden ver a Krishna, pueden hablar con Krishna, pueden jugar con Krishna. Y el cuerpo de los amigos de Krishna es muy parecido al cuerpo de Krishna. La constitución física de Krishna y de los Gopas es muy similar. Su cuerno de búfalo, etc. Y como Krishna es supremamente atractivo, los amigos de Krishna en Goloka Vrindavan también son supremamente atractivos. Y son tan bellos y están tan llenos de cualidades sublimes y trascendentales que si uno se liberase y volviese al mundo espiritual, al principio tal vez uno no podría distinguir quién es Krishna y quién no lo es. Pero hay una diferencia entre Krishna y sus amigos que es un aspecto de la conciencia. Y es que los amigos de Krishna piensan, todos son mis amigos. En la sección de hoy del capítulo 8, del texto 5 al 8, se está explicando la importancia del pensamiento, se está explicando la importancia de recordar a Krishna, se está explicando que el método para recordar a Krishna es cantar el Mahamantra Hare Krishna y así alcanzamos al Supremo. Hare Krishna, Aum Tat Sat. Bien, chequemos si hay alguna pregunta. Saludos para Krishnangi Devi Dasi, para Prahlad Narahari Das, para Fanny Priya Devi Dasi, Rafael Santos, también saludos. Bueno, al menos en el monitor de mi computadora no estoy viendo ninguna pregunta, son todos saludos. Así que saludos y reverencias para todos los presentes en el en vivo de esta clase y también saludos y reverencias para los que vean la clase en diferido. Muchas gracias por darme la posibilidad de hablar acerca de la filosofía del Bhagavad Gita. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat.